Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al espacio de la entrevista del noticiero El Salvador. Son las 8 de la noche con 2 minutos. Gracias por estar acá con nosotros en el espacio de la entrevista. Yo soy Armando Godoy y bueno, bienvenidos. Hoy vamos a estar conversando de hecho de varios temas de coyuntura, pero nos vamos a enfocar sobre todo en el tema de seguridad, obviamente por las últimas situaciones que se han dado. Y bueno, qué gusto que nos acompañe un analista reconocido en el país, amigo de la casa, Walter Araujo, a quien le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, Walter? Buenas noches. Gracias, Armando. Buenas noches. Un gusto estar con todos los amigos televidentes y por primera vez en este precioso foro. Qué lindo cuando uno ve que las cosas que son de todos nosotros, claro, los salvadoreños, son mucho mejor que a veces que la de los privados. Por supuesto, desde el foro Alfa del noticiero El Salvador, de Canal 10, y por supuesto en estos días, obviamente, que nos continuamos con este estreno, estrenando esta nueva casa, y muy contentos también que usted pueda estar acá con nosotros. Bueno, hablemos de temas de seguridad. Les cuento, y como para entrar en contexto, los esfuerzos del gobierno del presidente Nayib Bukele para garantizar la tranquilidad y seguridad a la población salvadoreña continúan destacando a nivel internacional como un referente para lograr la paz en las comunidades. Y es que les cuento que el más reciente respaldo vino de los representantes del Consejo Mundial de la Paz ante la ONU. Comenzamos. La implementación y los exitosos resultados del Plan Control Territorial y la puesta en marcha desde hace 5 meses del régimen de excepción ha llevado a El Salvador a destacar y a ser ejemplo para otros países que también enfrentan esta problemática de las pandillas. Otros países quisieran tener lo que El Salvador tiene. Han sido las palabras del embajador de paz para América Latina y presidente de la coalición humanitaria, en un encuentro con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y representantes del Consejo Mundial de Paz ante la ONU y la Fundación Jerusalén. Son varios los países que han mostrado su interés en conocer la experiencia de la implementación de la guerra contra las pandillas, y el gobierno de El Salvador se ha mostrado abierto a compartir las estrategias, señaló el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Por otra parte, el presidente del Consejo de Paz ante la ONU considera que para alcanzar la armonía y la paz se necesita ejecutar acciones concretas en beneficio de las comunidades. Además, informó que en los próximos días será juramentada Laura Ventura como embajadora de paz para El Salvador. Erradicar la criminalidad y sacar de las calles a los terroristas para que las comunidades puedan trabajar y vivir en paz es la lucha del gobierno del presidente Nayib Bukele, señaló el vicemandatario durante la reunión. Bueno, Walter, no estamos hablando de cualquier entidad que está mostrando un respaldo a todo lo que está haciendo el gobierno del presidente Nayib Bukele. Estamos hablando de representantes del Consejo Mundial de la Paz ante la ONU, ante las Naciones Unidas. ¿Qué lectura o qué análisis podemos hacer al respecto? Es que yo creo que cuando las cosas buenas se hacen con intenciones buenas, con la creencia total que se va a beneficiar a un colectivo, en este caso nacional como es El Salvador, es imposible que alguien pretenda opacar, que pretenda frenar lo que al final se va a imponer. ¿Cuál es? La racionalidad. Esta entidad, el Consejo por la Paz ante las Naciones Unidas, es un ente reconocido, no de ahora. Ellos han tenido que ver mucho en conflictos o en zonas o naciones conflictivas en donde la paz social se había descompuesto mucho. Tiene una larga tradición este Consejo. Evidentemente el hecho de que vengan, reconozcan lo que en materia de seguridad está alcanzando El Salvador es importante. Estos son los mensajes positivos que van a trasladarse en lo que queremos todos los salvadoreños, en ser reconocidos en el mundo de nuevo. O sea, y cuando digo de nuevo es quizás desde hace 100 años, como una nación en la cual reina e impera el Estado de Derecho, en donde se respeta la vida, en donde la seguridad está garantizada. Esto es un mensaje muy potente y es de una entidad muy potente a nivel mundial que se convierte en un micrófono de carácter así, universal, en donde El Salvador desde ya está siendo colocado en esas esferas y reconocido por el proceso que está llevando adelante en materia de seguridad pública. Yo quiero subrayar, de hecho, lo que decía el embajador de la Paz para América Latina y presidente de la coalición humanitaria, Joseph Garmon. Decía, otros países quisieran tener lo que El Salvador tiene.
y es que lo escuchamos repetitivamente. Vemos el caso de estos personajes que hoy recién vienen y como lo podemos ver en las imágenes de televisión, son multiétnicos, multireligiosos, o sea, y hay desde católicos ortodoxos, cristianos, de diferentes religiones, hindúes, budistas, de todo tipo de conceptualizaciones humanistas del mundo. Ese es ese consejo, ese es el valor que tiene. Y yo creo que cuando lo vemos nosotros, basta abrir las redes sociales en cualquier nivel y dimensión y vemos venezolanos hablando del milagro del proceso salvadoreño. Vemos ecuatorianos, la alcaldesa de Ecuador diciendo, ojalá hagamos lo que El Salvador y el presidente Bukele está haciendo. Vemos colombianos, mexicanos, argentinos, chilenos. O sea, es un sinnúmero de opiniones en las cuales se está ya instaurando como un modelo de seguridad pública, como un modelo de rescate de las sociedades en donde es posible lo que parecía imposible, porque es eso, Armando. Yo creo que ni nosotros que vivimos aquí, que lo ansiamos tanto y que queríamos tanto sentir el clima que ahora sentimos, nos la creemos. Yo hace 3, 4 años lo veía imposible. Sí. Me esperancé mucho con el inicio de este proceso de transformación y con el liderazgo del presidente Bukele a partir del 2019, que íbamos a iniciar un proceso de reconstrucción de la materia de seguridad pública en el país. El pueblo es testigo, la gente es testigo, inclusive participamos activamente en la demanda de la seguridad pública, aquella famosa manifestación del 9 de febrero y posteriormente la del 16 de febrero, la cual me tocó encabezar para pedir seguridad, para pedir que se respetara y que el Estado entrara en esa función de respeto de la vida humana. Entonces, esto que estamos viendo hoy parece milagroso. A 3 años de haber iniciado un poco más el gobierno del presidente Bukele, el tener colgados 0 homicidios, 0 homicidios, 0 homicidios, 0 homicidios 4 días consecutivos en un mes de septiembre, ayer también fue 0 homicidios, solo van 3 homicidios en lo que va el mes de septiembre, esperando que ese número de 21 homicidios de mes lo bajemos este mes de septiembre. Y parece que vamos por más hasta que llegue el día en donde un asesinato, el derramamiento de sangre de salvadoreños sea un escándalo diario. Que esa sea la excepcionalidad y no la normalidad a la que nos habían metido durante años anteriores. Claro, me llama mucho la atención porque yo recuerdo que antes los medios de comunicación, y la gente no me dejará mentir, a la hora de presentar una noticia, yo recuerdo, y algo que veníamos de hecho hablando antes de la entrevista, antes los medios de comunicación, recuerdo yo, era triple homicidio en tal lugar, se registra una balacera en tal lugar, hubo triple asesinato, hubo masacre en tal lugar. Y esto lo normalizaban. Ahora bien, me llama poderosamente la atención que estos medios que de pronto le daban volumen a este tipo de noticias, hoy cuando se registra 0 casos, no están diciendo nada. Es que hicieron un negocio de la inseguridad pública, muchos sectores y muchos actores. Hizo un negocio de la seguridad pública el gobierno, los gobiernos anteriores hicieron un negocio de la seguridad pública. Hacían que esto se potenciara para pedir más recursos y robar. Y lo digo con toda la claridad. Robaban desde el tráfico y negociaciones ilícitas para adquirir armamento para la policía que nunca llegó. Planes de seguridad que gastaron cientos de millones de dólares y nunca hicieron un impuesto solo para seguridad. Un impuesto solo para seguridad, que lo puso el FMLN a la telefonía. O sea, todos los que usábamos un segundo teníamos que estar pagando una guerra falsa. Hicieron un negocio de los medios de comunicación tradicionales en el país. Era eso. En México había una revista histórica, ya los jóvenes no van a recordarse de eso, pero en El Salvador llegaban, inclusive se vendía aquí algunos ejemplares de una revista que se llamaba Alarma, que se lo comió la rata, lo mató la mujer de 4 balazos, o sea, lo hallaron muerto sin cabeza, y era ese tipo de noticia roja, Alarma, por eso se llamaba así. Los medios de comunicación salvadoreños hicieron una cultura de la muerte, o sea, era como repetir, echar el alarmismo. Eran los titulares de los periódicos. Eran los titulares, como que si no vendían, si no había muertos. Eso es triste. No vendían televisión, no vendían la radio y no vendían los periódicos. Y hoy
hoy que logramos esto, que es un milagro, que es poderoso, que es grandioso para el pueblo, no, parece que no les importa. Hicieron un negocio las empresas de seguridad privada, los que mueven los valores en el país, porque ante tanto clima de inseguridad, o sea, había que contratar empresas privadas para todo, hasta para casi salir al mar una familia tenía que llevar escolta. Y yo recuerdo, Walter, también en ese momento, y quizá para también meterlo en el análisis, que habían exfuncionarios que incluso hasta hablaban de un muertómetro y hacían conferencias cada viernes y montaban todo. Hoy quieren ser candidatos presidenciales y vivían y querían, porque a veces hay, eso es de personalidad, o sea, eso yo no quisiera, para eso tenemos toda la verdad para darle duro hasta debajo de la lengua, y esta es una entrevista seria y así hay que abordarla, pero muchas veces se quisieron hacer cultos hasta la personalidad y la necesidad de aparecer en público como diciendo ¿cuántos muertos? Si hoy no hubo, no salgo yo el día de mañana en la televisión. Crearon muertómetros, crearon barómetros, muertómetros. Era una necesidad de la violencia y de la cultura de la muerte en el país. Pues eso, gracias a Dios, aquí está una prueba. El Consejo Mundial para la Paz ante las Naciones Unidas, multiétnico, multirreligioso, plural ideológicamente, personas comprometidas con la paz del mundo, vienen y reconocen el éxito que se está alcanzando en materia de seguridad y de paz en El Salvador. Y no solo estamos hablando de esta organización que sin duda es sumamente importante, que ya lo decíamos, el Consejo Mundial de la Paz ante la ONU, sino que la misma Naciones Unidas obviamente ha dicho en reiteradas ocasiones, bueno, en la última de hecho dijo, el estado de excepción es una medida de gobierno que no juzgamos. Es que lo decía la representante de Naciones Unidas, correcto, Brigitte Bergensen, en El Salvador, ante El Salvador, lo decía, es que ese es el respeto a la soberanía que debe existir en las organizaciones multilaterales y en las relaciones multinacionales que tenemos entre el gobierno y las organizaciones, en este caso Naciones Unidas, como puede ser la OEA, como puede ser cualquier otra, o como con países, relaciones con Estados Unidos, con China, con Rusia, con Brasil, Argentina, España, qué sé yo. Creo que es importante, Armando, que este tipo de mensaje viene, y ¿qué es lo que reconoce? Los resultados. Porque Brigitte, lo que dijo la señora Bergensen es exactamente eso. Lo que está señalando es que los resultados son altamente positivos para la gente, para el país en materia de seguridad, y que por lo tanto ellos van a respetar y mantenerse viendo lo que es un régimen de excepción, y yo creo que eso es lo importante. Y sobre todo porque ella también reconocía que la violencia ha sido una problemática histórica en el país, lo que generó, y ella misma, y por supuesto Naciones Unidas lo reconoce, un daño a los ciudadanos. Así es que cuando hablamos de violencia, si el gobierno generalmente, las figuras gubernamentales, de una forma u otra, el Estado mismo las protege. El que tiene recursos económicos, indudablemente, él se protege. Pero ¿quién es el que sufre la violencia? Homicida, las extorsiones, el robo, son los más pobres. Correcto. Y ese es el compromiso del gobierno del presidente Bukele. Es contra el que ha sufrido más, en favor, mejor dicho, las medidas contra la violencia y en favor del que ha sufrido más, del más pobre, el más necesitado. Hoy, y lo vamos a comprobar todo, hoy se puede ir a la Campanera en la noche. Bueno, ahí estamos viendo, de hecho, imágenes del Distrito Italia, por ejemplo, para poner sobre la mesa estas imágenes. La gente viajando muy tranquilo, caminando muy tranquilo, andando con sus bolsas, los carros transitando, las motos igual, sin ningún problema, cuando yo recuerdo que esos puntos, para entrar a un pasaje tenías que pedir permiso. Ahí van los bueno, repartidores no de comida. Claro, era imposible. Hay lugares donde no podía llegar un repartidor de comidas, un delivery. Hoy el país es otro y estamos construyendo un país diferente. Y eso es lo que quiere el salvadoreño. Yo no sé cómo existen mentes que todavía se oponen a ello. Por supuesto. Son las 8 de la noche con 16 minutos. Mi estimado Walter y pueblo salvadoreño, permítanos hacer la primera pausa de esta entrevista y regresamos siempre profundizando y analizando la situación de la seguridad y por supuesto el régimen de excepción con mi invitado de esta noche, Walter Araujo, analista político y bueno, amigo de la casa. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. 8:19 p.m. Estamos conversando con Walter Araujo, analista político y amigo de la casa, y estamos hablando de hecho sobre lo que dice Naciones Unidas, que el estado de excepción es una medida de gobierno que no juzgamos, y de hecho su representante aquí en el país explicaba y decía que en efecto reconocía que la violencia ha sido una problemática histórica en el país, lo que genera obviamente daño a muchos ciudadanos. Pero aquí también quiero poner en la mesa, eso es lo que dice Naciones Unidas. Contrasta mucho con algunas organizaciones de derechos humanos que dicen defender derechos humanos y están criticando el régimen de excepción. Entonces, ¿por dónde entra esto? Primero veámosla en el contexto mundial y si lo queremos puntualizar en el contexto regional. Todos hemos sido testigos, los que vemos noticias internacionales, que estamos al tanto de esto, y el pueblo, porque el pueblo salvadoreño hoy tiene esta herramienta indiscutible, esto, que le da acceso a la información Correcto. de lo que pasa en cualquier parte del mundo. Chile, un país de alta y vasta cultura democrática, ha tomado sus propias decisiones, las cuales nosotros como salvadoreños respetamos. Lo que parece ser es que ahora algunos gobernantes, cuando van con 30% de aprobación, o sea, van desaprobados, como el caso del presidente chileno, necesitan aire y oxígeno ante alguna parte, que lamentablemente y torpemente ejecutados para ellos, no lo buscan donde lo deben de buscar, porque un gobernante, un gobierno, una dirección gubernamental debe de buscar y nutrirse sus acciones del pueblo. Correcto. Y con quien tiene que establecer esa relación es con el pueblo. Bueno, el presidente chileno hasta tuvo que meterse con nuestro presidente y yo entiendo, es en ese marco, en la búsqueda de ese coro de organizaciones internacionales que de defensora de derechos humanos no tienen nada, Armando, que son grupos parasitarios que viven de hacer política y activismo político permanentemente. Esos no son organizaciones de derechos humanos. Esa es una bola de vagos, de delincuentes, de vividores y usurpadores del tema de derechos humanos, un tal Papier, una no sé qué diablos, Tamara no sé qué. O sea, esos son parásitos internacionales que no tratan de lucrarse solo con El Salvador, sino que en el mundo. Míralos cuando su carácter ideológico comete este tipo de errores, sí levantaron una voz ante el golpeo de las autoridades chilenas, de los carabineros, contra los estudiantes que se manifestaron después de un acto democrático como fue el plebiscito para aprobar o rechazar el proyecto de la nueva Constitución chilena. Correcto. Ahí no hay nada. ¿Cuándo hemos visto eso en El Salvador en los últimos 3 años? Como les digo yo, los gorgojos ahí marchan. Que vayan poquitos es porque no tienen gente, pero aquí nadie les impide marchar. Aquí la autoridad ni siquiera se les acerca para evitar cualquier tipo de confrontación. Eso es democracia, eso es respeto a los derechos humanos. En un momento los estás amedrentando, les estás tirando piedras, entonces, cerrando ¿de calles? qué estamos hablando? Lo que sucede es que estos grupos que tienen un carácter de activismo ideológico, ellos, y parece ya cuento viejo, pero tenemos que volverlo a decir, George Soros a nivel mundial ha establecido todo un mecanismo comunicacional para poder llevar adelante sus intereses particulares. ¿Por qué? ¿Para qué Soros? ¿Por qué Soros? Filántropo. No, si ya en muchos países no le dejan ni siquiera entrar a sus organizaciones, a la Open Society, o sea, no la dejan ni siquiera operar, porque son entes desestabilizadores. Estos son los que mantienen este tipo de organizaciones y generan desestabilizaciones en donde les interesa generar desestabilización. Claro, le preocupa mucho a George Soros y a ciertos sectores de la política estadounidense que ellos apoyan, porque a ellos les encanta el relajo. Ellos han pagado las marchas, estas marchas de inmigrantes por miles de personas que viajaban a través de El Salvador, Guatemala, desde Honduras, hasta la frontera estadounidense, atravesándose, fueron financiados por Soros. ¿Para qué?
para generar una inestabilidad política en medio de la campaña electoral de aquel entonces entre el expresidente Trump y el presidente actual Biden en esa campaña. Entonces, este tipo de organizaciones no quieren un El Salvador en paz, no quieren un El Salvador sin violencia. Y lo que sucede es que el pueblo salvadoreño ya aprendió a discernir entre lo que es eso de verdad y lo que es de mentira. ¿Qué quiere a su juicio, Walter? Ellos, estas organizaciones, primero, no quieren este proceso de transformación nacional, no quieren al presidente Bukele, no quieren al pueblo salvadoreño, no quieren que nos veamos liberados de los asesinatos, de la extorsión y del robo, quieren que el país siga siendo un caos para los intereses de verdad mezquinos, avaros y totalmente degradantes de este tipo de política de activismo global. Ellos quieren otro tipo de cosas, sembrar la desarmonía social, sembrar esa conflictividad permanente, porque de eso viven esas asociaciones. Pero gracias a Dios, lo importante aquí es que queremos los salvadoreños. Y los salvadoreños hemos logrado determinar que ese tipo de cosas no nos interesa, por más que hablen. Ahí mueven a personajes como Federico de la Esquina, entrevistador del Rincón, perdón, es que me confundo que los ya no sabe si está en la esquina. Yo no sé si los diputados de la oposición están en el Rincón o este señor es Federico de la Esquina. Este tipo de personajes son parte de esa maquinaria. Sí, porque, es decir, o sea, su línea, su discurso no es más informal, es más atacar. No, es atacar, es buscar activismo, es desestabilizar. Es que o sea, ¿en qué momento le puede llamar periodista? Ellos no creen, y por eso el presidente, yo invito a todos los funcionarios del gobierno de El Salvador, no le den aire a ese tipo de personajes, no les tomen ni siquiera la llamada, o sea, para que les traten de hacer una cita, no se desgasten en algo que hagas lo que tú hagas, expliques lo que expliques. Yo he tenido una posición muy clara con el Procurador de Derechos Humanos, desde el inicio, desde que lo eligió el Frente, y Arena, con Apolonio. Y he sido claro en mi posición, y aquí hay libertad de expresión. Que por cierto se quiere reelegir. Se quiere, pues yo no estoy de acuerdo, pero esa es mi posición. Y he sido crítico desde su nombramiento y a través del proceso, pero no se vale que venga un malcriado periodista a un funcionario salvadoreño, ni siquiera le permitió expresarse, sino que el ataque constante, y cuando le iba a empezar a explicar, lo calla diciéndole, no me venga a decir ese es un loco, un hombre que tiene antecedentes de violencia intrafamiliar allá en República Dominicana, o sea, su ex esposa, ahí están los periódicos, no soy yo, hay miles de páginas en donde retrataron, de ahí salió pidiendo perdón, llorando, como lo hacen este tipo de cobardes, eso no vale. Pero el pueblo salvadoreño inmediatamente se pone de parte de la racionalidad y la verdad. Ese tipo, por ejemplo, no es bienvenido a El Salvador, no porque se le va a prohibir la entrada, si quiere venir que venga, pero ahí no se venga a llorar si la gente lo abuchea o lo ve mal, porque aquí no lo queremos en El Salvador. Ese es el tipo de cosas que está pasando, Armando. Y hay libertad de expresión, y ahí no está, claro, nacional e internacional, y pueden decir lo que quieran, pero aquí lo importante es lo que piensa el salvadoreño. El que siente, yo puedo ir a mi casa a comprar una botellita de agua a la tienda de la esquina a las 11 de la noche. ¿Por qué? Porque no me quedó tiempo en mi trabajo y los niños tienen sed, y antes, ¿cómo salía una familia? Pongamos un caso grave, tiene un dolor severo de estómago, una infección estomacal, se tenía que aguantar hasta el día siguiente una familia, ya no digamos un ataque de hipertensión, un ataque cardíaco, morían salvadoreños porque eran víctimas, estábamos secuestrados por las pandillas terroristas. Esos derechos humanos, ¿por qué nunca dijeron nada? ¿Por qué nunca los protegieron? Entonces, ¿quiénes son los verdaderos defensores de los derechos humanos? Para mí es el presidente Bukele, el gobierno del presidente Bukele, las autoridades de seguridad pública y el pueblo que está formando parte de esta gran transformación. ¿Con qué? Con su denuncia, porque eso es lo más importante. Si aquí hoy, ¿quién va a terminar con las pandillas, con los reductos que quedan? El pueblo. A mí me caen ahí de vez en cuando, mire, don Walter, aquí en tal parte ya dan fulano y tal, redireccionado para la Policía Nacional Civil. Y con mucha satisfacción lo puedo decir, he visto después cómo aparecen
ya con el uniforme blanco y en las cosas. Es que es parte de lo que tenemos que hacer nosotros como pueblo salvadoreño. Denunciar y eso sí, ser serios en la denuncia, ser responsables y la autoridad pues va a procesar con investigación. Hoy como ya son más poquitos los que quedan, hoy se le pone más inteligencia, pero ya sustrajimos ese cáncer en gran medida. Han quedado pequeños pedazos de la metástasis que nos habían metido y hay que meterle quimioterapia todavía. Y por eso es la necesidad de un régimen de excepción hasta que sea necesario. Por supuesto. Son las 8 de la noche con 29 minutos. Vamos, antes de pasar, de hecho, con otros temas, a hacer la pausa. Quédese con nosotros porque al regresar venimos también escuchando sobre todo lo que opina la población, y es que hay un reciente estudio de opinión de la casa encuestadora Sid Gallup que destaca un 95% de respaldo de parte de la población hacia las medidas de seguridad impulsadas por el presidente Bukele. Venimos analizando las cifras. Quédese con nosotros. Gracias por estar con nosotros. 8 de la noche con 31 minutos. Estamos hablando con Walter Araujo, analista político y amigo de la casa acá en Canal 10, desde este nuevo foro. Y bueno, quiero aprovechar también porque yo sé que lo siguen mucho y hay muchos comentarios también, la diáspora, nuestros hermanos salvadoreños con nacionales que siempre están pendientes también de esta entrevista y por supuesto están a la expectativa de todo lo que estamos hablando esta noche con Walter Araujo. La diáspora, que sin duda, Walter, también, porque también Walter tiene un programa a esta hora de la noche, entre semana, también tiene bastante apoyo de parte de la diáspora. Yo creo que sí, hemos logrado establecer ese vínculo de comunicación que no es improvisado, sino el programa ya tiene toda la verdad 5 años de salir al aire. Comenzamos con una iPad y como la ponía de lado, los primeros programas se ve el cuadrito solo así vertical, yo no sabía ni cómo se encendía esta cosa. O sea, después le dijeron. Ahí aprendimos. Mi esposa es ingeniero, Mari Carmen es ingeniero en cuestión de computación, graduada del Tecnológico de Monterrey. Y ella sabe, yo no sé, si a duras penas, yo lo único que podía es usar el teléfono celular y nada más. Y empezamos a crecer con un programa a la semana, luego se hicieron 2, hoy ya tenemos un programa que está en televisión, en una televisora, TVO, Canal 23, de lunes, miércoles y viernes. Lamentablemente coincidimos con el horario de esta entrevista esos 3 días, pero es también un público que necesita la atención, que es el hermano en el exterior. Correcto. Y si hemos establecido un vínculo, yo creo que no hay un programa de mayor rating en el país, afuera, como en esto. ¿Y por qué? Porque se ha logrado establecer un diálogo en base a la lectura, a veces fuerte, Armando, tengo que decirlo. Fuerte es diferente a ser vulgar, fuerte es diferente a ser actos delictivos en el uso de las redes sociales y lo otro. ¿Te recuerdas cómo vino esta abogada que hoy es prófuga de la justicia salvadoreña, que tiene requerimientos? No por política, porque la señora Berta María León no está siendo requerida por la Fiscalía General de la República por un caso político. No me puedo referir a ello porque el caso está declarado en reserva por la ley Lepina, porque hay una menor de edad en medio del caso, y seamos respetuosos. Aunque el país lo sepa, pero que lo sepa el país, no contribuyamos nosotros a generar acciones fuera de la ley. ¿Sabe qué? Le hago la invitación, mejor no hablemos de ella. Listo. No hablemos de ella. Mejor hablemos de lo que opinan los salvadoreños. No, cuando te digo yo es esto, para cerrar el tema, es que esa vinculación entre nosotros y la gente se hace en base a un diálogo sincero, franco, y eso lo hemos logrado. Y eso es lo que conecta con el público y nos permite tener una voz potente para llevar mensaje a los salvadoreños. Por supuesto, igual también acá les mandamos un fuerte abrazo y también acá esta es la voz también de la diáspora, no solo de los salvadoreños que viven acá, sino de los salvadoreños que están fuera de nuestro país. Y de hecho los que viven acá en nuestro país, les cuento que también han opinado en el reciente estudio de opinión de la casa encuestadora Sid Gallup, que obviamente destaca la aprobación de toda la población a las medidas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele en el tema de seguridad pública, revelando que ningún gobierno fue tan eficiente para perseguir el delito y a los criminales que el que está actualmente. Vea esta nota.
El 95% aprueba la gestión en seguridad y respalda las medidas implementadas en el régimen de excepción y plan control territorial. Estas acciones han representado la libertad para transitar de una colonia a otra, sin temor a que sea dominada por pandillas. Puedo salir libre a la calle, puedo ir a la tienda, puedo estudiar sin que tenga un temor de tener que pagar dineros a maderos para poder asistir al colegio, puedo subirme al transporte público. Son libertades que se están conociendo por mucha gente por primera vez en el país. La población espera resultados positivos ante la ejecución de planes gubernamentales, dijo el gerente general de Citgallup, quien destacó que es lo que el gobierno del presidente Nayib Bukele ha realizado y obtenido en materia de seguridad. Es un cambio que la gente está viendo, y cuando consultamos sobre la tendencia de la seguridad en el país, la gran mayoría de la población nos indica está cada día mejorando. El estudio reveló que la población está de acuerdo con las acciones duras en contra de pandilleros. Trasciende además que estas decisiones son aplaudidas por líderes políticos en otros países latinoamericanos. Y hoy ya en algunos países candidatos a la presidencia están tratando de emular y prometer lo que en El Salvador se está haciendo actualmente para sus respectivos lugares. Otros resultados importantes son la persecución y prevención de delitos. Durante los últimos 4 meses, el 90% de la población afirma que no ha sido víctima de robo. Y a nivel general, la tendencia del crimen registra un 84% de disminución, según el estudio. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Bueno, y ahí veíamos, 95% de la población respalda las medidas de seguridad del presidente Nayib Bukele, Walter. Es que es contundente. Primero veamos la proveniencia del dato. Citgallup es una empresa de prestigio no nacional, es a nivel regional. Correcto. Ha cubierto a través del método científico estadístico de las encuestas los procesos políticos de toda Latinoamérica, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Centroamérica. Y en El Salvador tiene una amplia historia de tener ya casi a la perfección, y mira que voy a decir esto, porque lo conozco y puedo decirlo con propiedad, casi a la perfección lo que es la base de la data a la cual consulta para que sea reflejo fiel de lo que piensa un país. En la elección pasada, Citgallup fue la única empresa que le pegó en un 99% al resultado electoral de diputados, porque decir que gana un presidente o pierde un presidente es una cosa más sencilla, porque son masas electorales, a menos que esto vaya muy, como el caso de aquella elección del Sánchez Serén con ¿cómo se llama?, con Norman Quijano, que eran 6,000 votos de diferencia. Eso no es muy complicado, pero es complicado cuando se da la radiografía de todo un país. O sea, Citgallup tiene una harta experiencia y una experticia de levantamiento de la muestra muy consolidada en El Salvador. Y yo me voy a los reflejos. Ponga usted, amigo, métase y busque la encuesta presidencial última de la UCA, de los resultados. Sí, decía que iba a ganar Nuevas Ideas, pero nunca que iba a sacar 56 diputados y gana tanto. Decía que a duras penas lograba sacar 40 diputados. Aunque lo ponía en primer lugar. Vea usted la encuesta de la Tecnológica, de la Gavidia, que daban más. La única que acertó en un 99% fue la encuesta de Citgallup, y así ha venido siendo en las últimas elecciones en El Salvador. Entonces, cuando algo que tiene prestigio y solidez viene y le dice a uno, el 95% de los salvadoreños están de acuerdo con el régimen de excepción, hombre, yo veo las reacciones de dos grandes, primero del pueblo, del 95% que estamos de acuerdo, un 2% que no opinó, que estoy seguro que hay gente que no le gusta, nunca no te dice, no, aunque crea fielmente, yo sí, no opino, no participo en ese tipo de cosas, hacen el 97%, y ese 3% que está bien marcado en la vida nacional, que son los antitodo, sigue siendo el 3%. Es el 3%. Claro. Léelo de nuevo. 95% de acuerdo con el régimen de excepción. 2% mejor no opina, no quiere opinar. 3% en contra. Entonces, ahí está. Y ellos dicen que es mentira.
Ellos confunden el análisis de lo que es una visión electoral con lo que es una visión de país. El 97% de los salvadoreños sabemos dónde ve el país y queremos que continúe en ese rumbo. Y ese es el dato contundente. Y yo vi las reacciones. Hoy, quitemos el 97%. Te voy a hacer un análisis del 3%. Hay una dicotomía en torno a la opinión sobre la encuesta. Voy a referirme en el caso porque es mi hermano, Carlos Araujo, opositor al gobierno. Fue candidato de Arena a diputado en la elección pasada, férreo opositor al gobierno. Última nota, no, el pueblo tiene razón, he dado resultado, una opinión favorable. De ese 3%. Portillo Cuadra a la posición neutra, jefe de fracción del grupo parlamentario. No, no le he visto la encuesta 3 días después. Fortín Magaña y Ronald Umaña, ese está en contra del pueblo. O sea, tú tienes ya una... ¿Es quién? Uno que... Es que no me lo puedo. Un histórico. Que pasa es que estás muy joven, Armando. Pues entonces, y a mí me tocó haber conocido todo ese tipo de alimañas en la política salvadoreña. Sí. Bueno, míralo desde ahí. Ese 3% fraccionándose porque no puede oponerse a la realidad. ¿Por qué? Porque es un todo armonioso. Primera cosa que nos pasa ante una desgracia monumental como la pandemia del COVID, ¿cuánto fue el resultado del tratamiento del gobierno del presidente Bukele a la pandemia? 94%. En el tema más importante para los salvadoreños, en todas las encuestas de seguridad pública, ¿cuánto es la aprobación? 95%. Hoy acaba de ser lanzado el plan Nueva Escuela, mi nueva escuela. ¿Qué crees que siente? ¿Con promesas? No, si ya le dieron la laptop, ya le dieron la tablet a todo el estudiantado salvadoreño y le dieron internet. Hoy viene el remozamiento, la readecuación de toda la infraestructura en 5 años. Correcto. Vemos la infraestructura en todas las carreteras del país, el sistema de salud cambiando. Y además de miles de escuelas que se van a cambiar. Y aquí podemos pasar toda la noche hablando de lo que va este proceso. Entonces, ese 95% es real, es contundente y es claro. Yo no entiendo por qué existen todavía opositores a este tipo de cosas. Bueno, allá ellos, porque ya en la política electoral el pueblo pasa factura. Claro, y me llama también la atención otra cifra porque eso es lo que opina obviamente 95% de aprobación, pero existe un 85% de los salvadoreños que está a favor de implementar medidas más duras contra los criminales. Ya eso es de harto escandaloso, o sea, la gente no solo está de acuerdo con eso, sino que 8.5, o sea, casi 9 salvadoreños de cada 10 quieren que le metamos más fuerza todavía a eso. Que le metan el acelerador. Que le metamos el acelerador. Y yo creo que la Asamblea Legislativa, las iniciativas gubernamentales desde la seguridad pública, deben de escuchar el clamor del pueblo. Aquí Correcto. No hay que aflojar. Yo le llamo al penal nuevo de Tecoluca y hago el símil para esos organismos de derechos humanos del mundo, ¿verdad? Y los Estados Unidos no tienen su centro de reclusión para los terroristas de Al Qaeda y todo allá en Guantánamo. Pues este es nuestro Guantanamón, así se llama, donde van a estar más de 50,000 terroristas ahí, pagando su condena, porque solo por ser simple y sencillamente pandilleros son 20 años los que les caen. Correcto, de 20 a 30 años de cárcel. De 20 a 30 años de cárcel. Y luego lo que hay que revisar en el Código Penal son ciertos tipos de pertenencia, si la gente quiere leyes más duras. Y 30 años tras las rejas si son pandilleros que están con todo el tema de la extorsión. Y vamos a ver entonces, porque dicen, es insostenible. ¿Qué va a pasar cuando salgan? Ellos creen que 5 años, 10 años pasan rápido. La sociedad estará preparada, porque aquí viene esta parte de seguridad pública. Hoy es la época de la limpieza, de la extracción del cáncer. Posteriormente va a venir lo que es la continuidad de un plan intermedio. El plan de control territorial tiene fases, las cuales no se les dicen, y me alegro mucho que no se les avise, porque ese fue el primer elemento estratégico para no prevenir. Hoy no saben.
Hoy los pocos pandilleros que quedan en la calle no saben qué viene y qué les viene. Imagina qué hubiera pasado si hubieran es que viene entonces Eugenio Chicas, desde la Secretaría de Comunicaciones, y entonces para poder salir, el borroñoso ese en la televisión, les avisaba, mañana va a haber operativo en la Campanera. Ese era el gobierno del Nuegado Serén, y de este tipo de delincuentes, socios de ellos. Y ese era los titulares de los periódicos también. Y así era, avisaban las cosas. Hoy no, hoy el delincuente no sabe de dónde le va a caer el rayo de la justicia. Y eso es lo que la gente sabe y la gente siente. Y eso es lo que hay que llegar, un plan de control territorial que no cese y no se detenga y que siga por 7, 10, 15 años más. A ver, voy a dejar planteado esto en la mesa, quizás para que luego de la pausa lo analicemos. Algunos partidos políticos opositores al Ejecutivo están pidiendo suspensión del régimen de excepción, entre ellos el FMLN. Lo dejo en la mesa para analizarlo luego de la última pausa. Ya venimos. Estamos hablando de varias cosas en la pausa con Walter Araujo. Aprovecho para saludar, hay varios comentarios, Ramón Bonilla, María Zelaya, bueno, estamos en vivo saludando a la gente de YouTube, gracias de verdad, a José Franco, José Guardado, bueno, Kelly también, Carlos Flores, gracias de verdad a todos por estar acá con nosotros. Le dejaba un tema sobre la mesa, Walter, y es... hay partidos políticos que están pidiendo que el régimen de excepción se frene, se termine, están en contra. Uno de ellos es el FMLN, presentó una pieza a la Asamblea Legislativa para eliminar el régimen de excepción. Yo sinceramente, yo no entiendo qué tipo de política juegan, o sea, lejanos a los intereses de la población, del sentimiento del pueblo. Y entonces es cuando luego vemos no solo la Sid Gallup, sino que la misma encuesta de la UCA, encuesta de la Vidia, de la Tecnológica, cómo salen con un escaso 1.5%. Es que este es el tipo de cosas. O sea, pedir derogar el régimen de excepción cuando todo un pueblo está en favor de él. Entonces después dicen, y empiezan las excusas armando más ridículas del mundo. Sí. Entonces, es que es propaganda. Es que es el ejército de troles, porque nosotros somos troles y ellos son tuiteros, ¿verdad? Los de ellos son tuiteros y nosotros somos troles. Con la diferencia que los troles tenemos DUI y votamos. Y elegimos en primera vuelta al presidente Bukele con el 54%, contra todo. Y luego sacamos más del 60% de los votos en la elección legislativa. Y ellos, por el contrario, disminuyen. Entonces no busquen la explicación en torpezas, en tonteras. Búsquenla en sus acciones. ¿Por qué el pueblo salvadoreño rechaza y va a extinguir, desde mi punto de vista? Yo lo vengo sosteniendo estadísticamente. Que yo quiero que el FMLN desaparezca. Sí, de verdad que lo quiero. Pero yo no voy a venir a decir aquí una barbaridad si no la veo consignada en los números. El FMLN es probable que no saque ningún diputado en la próxima elección. Y si acaso de milagro, saca uno en el gran conglomerado de lo que es el departamento de San Salvador. Y por residuo. Y por residuo arañado, menos que el de la Claudia Ortiz, o sea, más pichirre todavía que el de ella. O sea, así, y lo digo con total propiedad, porque veo datos permanentes a los cuales tengo acceso, no de una, de 4 o 5 encuestas. Arena, no, yo voy a venir a decir, Arena va a desaparecer. No, pero va a disminuir. De los 14 diputados electoralmente que sacó, no creo que saque 10. Y buena parte ya le renunció. Quítatele que renunció, si el partido ese se vació de cuadros, no tiene liderazgo, porque el señor que es presidente del COENA, en realidad, pues, o sea, es que hay niveles para niveles, o sea, yo cuando veo a Carlos Ade, presidente del COENA, o sea, es un chiste hasta para los mismos areneros, ya no digamos para los que los vemos de otra forma. Pero fíjate la diferencia, el FMLN, pieza de correspondencia para pedir derogar el régimen de excepción. Anabel Belloso, puntualmente. Arena no fue tan torpe,
no llega a ese extremo de ir a un suicidio político como ese, sino que lo critica, que los inocentes, por eso los angelitos, hoy se han vuelto protectores de delincuentes y de pandilleros. Yo me imagino que es por los vínculos y la relación que dejaron establecida desde Norman Quijano. Pasaron de protectores de corruptos a protectores de pandilleros y de terroristas. Pero es que no son lo mismo, es que ese vínculo es una línea muy delgadita que cruzaron. No solo de robarse el dinero, sino de que no importa que maten a la gente y financiar a las pandillas terroristas. ¿Dónde está Norman Quijano? El pueblo, ahí lo acabamos de ver en un cortito, dando explicaciones que le avisaron que se había ido para Honduras, porque le avisaron, o sea, él sabe lo que cometió, el delito que cometió, y hoy es un prófugo de la justicia, que por X o Y razón lo hayan recibido en otra parte. Walter, hay algunos analistas, y no sé si usted comparte esto, pero dicen de que, y con los que he tenido la oportunidad de conversar, dicen que incluso el voto de Arena y el FMLN se está buscando con las pandillas. Es que eso es un voto de sangre. ¿Concuerda usted? No, totalmente, y yo lo he bautizado. Ellos andan tras la búsqueda del voto de sangre, del voto de la violencia, del voto de los asesinos, del voto de los extorsionadores y sus familiares. Tras eso andan. No les queda otra, Armando. Es que el pueblo decente no va a votar por Arena ni por el FMLN. Y nuestro tiempo son sucursales de Arena. Son escisiones de Arena. ¿De dónde salió Johnny Wright? ¿De dónde salió Claudia Ortiz? Sino de Roberto Rubio, que estaba totalmente mancomunado con esas élites de FUSADES y de la ANEP en el tiempo más corrupto de sus dirigencias, con los imán. De ahí vienen, son lo mismo. O sea, Claudio Ortiz y Johnny Wright son areneros, tratando de ponerlos en un cumbo de esos de plástico de lejía política, para ver si limpian rostro. Pero como el hijo de un ladrón que se robó $10 millones junto con Paco Flores, del dinero que había mandado Taiwán para las víctimas del terremoto, y que lo lavó. ¿Y saben por qué no está preso? Porque prescribió el tiempo del delito, porque Raúl Melara, el exfiscal arenero, no hizo nada. Ese es el papá de Johnny Wright, miembro del último COENA más corrupto de los tiempos de Arena. ¿Por qué decimos que es lo mismo? Y no es nieto de don Billy Sol, pues. Van miles de millones de dólares robados de la CEL. Ajá. ¿Y qué es nuestro tiempo? Lo mismo. ¿Qué vamos? Roberto Rubio, el que recibía dinero de la partida secreta en esa organización, Funde creo que se llama. Ahí está, de lo mismo, de la misma mafia. Ella, esa señora diputada por residuo, es de la misma, es Arena. Entonces el pueblo, evidentemente, eso es lo que ve. Bueno, este tipo de basta gente ver la foto ayer, por ejemplo, los farolitos, que mando saludos a mi querido Guachapán, que ayer estuvo celebrando los farolitos. Ella con el alcalde del partido Arena, juntos en los farolitos en Ataco, por ejemplo. Es que eso para mí es la gran señal. Yo lo he sostenido, Armando. La carencia de líderes de la oposición, pero de verdad, carencia total, solo tienen dos caminos. A ver si yo lo digo desde ya, porque el pueblo debe ir tomando nota para ir viendo, ¿a quién van a poner? Todos ellos, porque se van a juntar. Ahí aparece el presidente de Arena diciendo, no, ¿cómo nos vamos a unir al FMLN si somos antagónicos? Van a terminar bajo la misma candidatura. La primera opción que tienen es Javier Simán, a ver si tiene el valor de agarrar ese paquete para ser humillado electoralmente por más del 80% del elector. Eso es más del 80%. El presidente ganó su primera presidencia 54%. Hoy van a perder por más del 80%. Entonces tienen ahí. Y allá anda el otro, que anda desesperado, el que se inventó el muertómetro, el Fortín Magaña, tipo loco, que está más loco, yo no sé cómo es que es psiquiatra o psicólogo, no sé qué, pero está más loco que una cabra. Dice que es psiquiatra. Quiere ser candidato a la presidencia. Y la que andan de comodín es a la de los que fue ayer a los farolitos, a Guachapán. La que ganó con residuos. Ella. Me escribe anoche un ciudadano y me pone, don Walter, yo no sé cómo la oposición
es capaz de pensar que Claudia Ortiz puede ser candidata a la presidencia o a la vicepresidencia. Si ni bolas le pararon ayer en los farolitos, más que el alcalde de Arena, tuvo que dar, dicen que pasaba enfrente de la calle y la gente ni la volvía a ver. Eso no es liderazgo, eso no es nada, porque no tienen líderes políticos. O sea, eso no existe en la oposición. Y por lo tanto, yo, Armando, cuando y veo... diferente el escenario que ocurría, por ejemplo, en Aguachapán, donde llegó, de hecho, la bancada Cian con el presidente de la Asamblea. El pueblo aplaudiéndolos, queriéndose tomar fotos con ellos, queriendo estar junto a ellos. Esa es la diferencia. O sea, pero ¿por qué? Es que vamos al porqué de las cosas. Porque el FMLN protege a los pandilleros, quiere que no haya régimen de excepción para que no sigan matando, y porque Arena, en un juego gallo-gallina, se pone a proteger también a los delincuentes. ¿Y quién es la principal actora? Ahí con una fotito, ahí, pobrecito el Cirra, ya me lo van a llevar, y entonces con pose de dramatismo, pobrecito los inocentes pandilleros. El pueblo está viendo eso, lo que generan es un repudio. Ese es el problema de ellos, ese es el problema de una oposición que no va a llegar absolutamente a nada. Pero bueno, aquí es democracia. Y que compitan electoralmente, yo que me alegro, yo los invito, no hombre, júntense todos en Cabuda, uniditos ahí en manojo total, para que quede claro en el año 2024 de qué lado está el pueblo salvadoreño. Por supuesto. Son las 8 de la noche con 58 minutos. Walter, ha sido un placer poder conversar con usted. Son varios temas que me quedan pendientes, de hecho hasta notas pendientes nos han quedado para poder analizarlas, pero siempre es bueno poderlo ver y poder platicar, y siempre sabe, bueno, ya desde acá, desde el Foro Alfa, en nuestras nuevas instalaciones de Canal 10, su casa desde ya. Muchas gracias, Armando. Un saludo a los amigos y amigas televidentes. Y ahí estamos. Mañana tenemos con Natán Baquis también. Ahí nos vemos. Gracias. De gira, entonces, Walter. Claro. Listo. Y no quiero que se levanten ni que se vaya tampoco la gente, porque quiero mostrarles, y con estas imágenes quiero cerrar con el tuit del presidente Nayib Bukele, quien ha publicado, de hecho, que nuestro país ha avanzado mucho en este poco tiempo, y la educación no es la excepción. Dice el presidente, ya dimos computadoras y tablets de calidad, que es lo que veníamos, de hecho, hablando con Walter hace un par de minutos, y con internet al 100% de estudiantes del sistema público. Ya aprobamos la ley Crecer Juntos y estamos cambiando la currícula educativa. Enhorabuena, qué bien para la educación que se está apostando acá en el país por primera vez, como debe ser. 8 de la noche con 59 minutos. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos y escuchamos mañana, siempre con más temas y más entrevistas. Descansen.